11:15 del matí, acabam entre tu i jo, però acabam de la millor manera, amb aquest darrer tram de programa on parlarem de temes jurídics, és a dir, tenim el nostre bufete particular que ve aquí a aclarir-nos molt de temes, molt de dubtes que tenim en el nostre dia a dia, no? Que moltes vegades no sabem cap on van, què podem fer, si podem fer una cosa i podem fer una altra, i ens acompanyen avui tots els membres del bufete capellà per aclarir-nos, en aquest cas, avui parlarem de monitoris. A mi m'han dit monitoris, que jo ja sé paraula per començar, me l'han d'explicar. Però bé, vos present qui m'acompanya avui és na Xisca Vallespir, en Joan Mestre i en Teo Gijón. Tots tres, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per venir i m'heu dit monitoris, què és això? Chisca, puedes comentarle lo que es monitorio. Se lo vas a hacer mejor que yo. Lo va a explicar Joan, pero antes de empezar, queríamos un poco señalar que dependiendo de cada tipo de reclamación, porque a una persona le deben dinero. O sea, es un tema económico. Estamos hablando de reclamaciones de dinero. De dinero. Es decir, si alguien te debe dinero, ¿cómo hacer para conseguir que te lo devuelvan? Exacto. Vale. Hoy no vamos a reconocer derechos, ni comprar, ni vender, no. Estamos simplemente hablando de... Que esto le pasa a muchas personas. Esto pasa cada día. O sea, el pan de cada día. Sí. Exacto. En el bufete capellá tenemos a mucha gente dedicada exclusivamente a reclamar deudas, porque es una cosa muy habitual. Desgraciadamente dejar de pagar, y con la crisis que tuvimos y que todavía colea, pues ha sido una cosa muy habitual, tener que reclamar lo que le deben a uno. Claro, ¿no? El pequeño y mediano empresario que se encuentra con este tipo de situaciones. Sí. Alguien llama, pues eso, un carpintero para casa, llama a un pintor, le hace la faena y luego, ¡pam!, no le paga. ¡Ay, es que no tengo dinero! Entonces vamos a intentar dar las claves y las pautas para trabar ese tipo de deudas, es decir, para poder luego justificar que te deben dinero y poder reclamarlo bien, en las mejores condiciones o con más garantía de éxito si cabe, ¿vale? Chisca. Bueno, lo primero, empezaremos, Joan explicará un poquito qué es todo el procedimiento monitorio. Antes de empezar, sí que queríamos, es un simple apunte por si alguien ha escuchado en algún momento el monitorio penal, es otra cosa, es totalmente diferente, es aceptar una pena que pide el fiscal para hacerlo más rápido, no estamos hablando de reclamaciones de... Sí, es que sería importante que os acercáis al micro y así os escuchen desde casa. Sí. El monitorio penal va por otro sitio, es otra cosa, es una aceptación de pena y para... Es decir, que en este caso estamos hablando de temas civiles, no penales, ¿no? Es decir, cuando decimos civil es que no implica pena de cárcel, ¿no? Es decir, que te deban dinero significa que te lo tienen que pagar. Resumidamente. No que me voy a la cárcel y no te lo pago. Exacto. De acuerdo. A partir de aquí, ¿se puede reclamar cualquier tipo de cantidad? ¿No se puede reclamar cualquier tipo de cantidad? ¿A quién podemos reclamar? Sí, bueno, podemos reclamar cualquier cantidad. En el procedimiento monitorio, que es lo que viene, es la vía más sencilla para reclamar unas cantidades determinadas, que después abordaremos este tema, pero es la vía más rápida para poder reclamar estas cantidades. Para que nos hagamos una idea, mientras que en un procedimiento ordinario en Baleares la media para la resolución del litigio fue de 11 meses y pico, en los procedimientos monitorios fue de tan solo 6, o de 6, no sé tan solo, pero de 6. Tan solo cuando estás esperando igual es mucho. Y ahora una duda, es decir, ahora que estamos esperando, es decir, ¿qué tiempo tiene que haber pasado para que una persona a quien le deben dinero pueda reclamar judicialmente esa cantidad? Es una de las condiciones para reclamar la deuda, es que sea vencida, líquida y exigible. Es decir, esas son 3 condiciones de la deuda en concreto para poder entablar el procedimiento, que sean líquidas, que sea cuantificable económicamente, ¿vale? Es decir, te deben... Que haya una factura, que haya un algo, es decir, que haya un documento que diga persona... Efectivamente, en la factura, las condiciones de pago de la contratación, se vea que ha pasado el tiempo para pagar esa factura, ¿vale? ¿Y de qué tiempo hablamos? Es decir, es que depende de la deuda. ¿De qué margen? Por tener, no sé, por ejemplo, como decía yo, un ejemplo práctico, ¿no? Pues un pintor que va a una casa o va a un negocio, le pinta y no le pagan.
Vale, pero ¿Qué tiempo puede pasar para que esta persona pueda reclamar a su cliente? Oye, pues mira... Bueno, hemos saltado un poco, pero sí. Como decíamos, las condiciones son estas, que la deuda sea líquida, determinada, vencida y exigible. Que sea líquida significa que sea monetaria, es decir, no puedo reclamarte a través del procedimiento monitorio 1 kilo de naranjas o que me pintes la casa. Puedo reclamarte la cantidad, es decir, el pintor nos podrá reclamar la cantidad que le debamos en función de una factura, por ejemplo, que un presupuesto previo que se haya emitido. aceptado. Vale. Una vez la cantidad tiene que ser determinada, quiere decir, tiene que ser exacta la cifra y, por ejemplo, si se hubieran de añadir intereses, porque nos debería de haber pagado hace 6 meses y no nos ha pagado, esto va generando intereses. Es decir, que se debería contemplar en el papel la fecha de, por ejemplo, de hacer el pago efectivo. De pago. Hay facturas... Es relativamente común que haya facturas que sean a 90 días, esto que decimos, ¿no? A 90 días, o 30, 90, ¿no? Esto... Entonces, el procedimiento, cuando decimos que la deuda tiene que estar vencida, significa que tienen que haber pasado estos 30 días. Aunque si no se pone nada, con la simple emisión del día que se emite la factura, ese día, el día siguiente, ya podemos reclamar. ¿Vale? Pero... como decíamos, dependerá un poco de cada caso. Y en último lugar, tiene que ser exigible. Quiero decir que se tiene que dirigir contra el deudor. No puedo dirigirlo contra otra persona diferente. Y en cuanto a cantidades, es decir, claro, no es lo mismo pedir 300 euros que 3.000, que 30.000, que 300.000, ¿no? Claro. Antes de la ley de enjuiciamiento civil se ha reformado en este aspecto porque antes, creo recordar que antes de 2011, la cantidad que se podía exigir era de un máximo de 250.000 euros. A través de un procedimiento monitorio, que es lo que hablábamos antes, que no era penal, que es civil, que es el más rápido de todos, es decir, que tarda menos meses. Exacto. Vale, era hasta 250.000. Hasta 250.000 euros. Esta limitación se ha extinguido, se ha eliminado y ahora podemos reclamar en procedimiento monitorio cualquier cantidad, siempre que cumpla con los requisitos anteriores. Y el procedimiento monitorio, para los que somos totalmente ajenos a los procesos judiciales y al tema de abogados y a un juzgado de lo civil y juzgado de lo social y todo esto, ¿dónde se juzga, dónde se tramita? Vale, el procedimiento monitorio lo que haremos será... a través de una demanda de procedimiento monitorio, la interpondremos ante el juzgado del domicilio del demandado, porque es su competencia, y lo resolverá, por así decirlo, lo llevará el secretario judicial. Vale, pero de la Administración de Justicia. O sea, cada uno tenemos un juzgado asignado. Esto es como los hospitales, ¿no? Entiendo que tenemos una demarcación y te toca a él. De dónde se deba el dinero, o bueno, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de deudas a lo mejor dinerarias sin más. Después a lo mejor habrá algún supuesto que tendremos que ver si había alguna especialidad. Pero en principio el juzgado que va a conocer es el juzgado del partido judicial, es decir, si el demandado tiene el domicilio en... Fiscal hablamos. Si es una empresa será el fiscal, si es un particular será el domicilio suyo, o si es una empresa, pues igual el fiscal, ¿no? Si, por ejemplo, tienen el domicilio en Palma, por supuesto será el partido judicial de Palma. Si lo tienen, por ejemplo, en Manacor, será el de Manacor o alrededores, no sé exactamente los partidos, hay algunos límites. O sea, tiene que ver con el que reclama, no con a quién reclamas. ¿A quién reclama? ¿A quién reclama? ¿Quién deba el dinero? Ah, vale. Es decir, ejemplo, si uno es de Palma y uno de Manacor le tenía que pagar lo que fuera por un trabajo que le ha hecho el de Palma, donde hay que ir es a Manacor. Sí. Exacto. Si yo he realizado un trabajo, por ejemplo, a una empresa de Málaga, yo tendré que interponer el procedimiento monitorio ante los juzgados de Málaga. Vale. Pues vamos con la primera pauta. Hay que conocer a la gente y hay que saber su domicilio a la hora de contratar. Claro. Parece que no, pero luego es un problema encontrarlo. A la hora de reclamar, sobre todo, y más ahora con todo el tema de Internet, ¿no? Que esto debe ser un mundo. Efectivamente. Entonces, ante cualquier tipo de contratación, que quede muy claro con quién se contrata y qué dirección válida te dan. Además, se pueden añadir como correos electrónicos y todo lo demás, cosas que faciliten la localización, números de teléfono y demás.
recomendamos eso como primera pauta. Sobre todo a la hora de tener una transacción económica, ¿no?, entre unos y otros. Claro. ¿Qué requisitos hacen falta para interponer esta demanda, aparte de decir, de saber dónde está y que la factura ya haya pasado un tiempo, ¿no?, en el que no se haya hecho efectiva, ¿no? Más allá de los 4 requisitos que hemos hablado, no hay otro requisito. En las comunidades de propietarios sí que será necesario que haya un requerimiento previo. ¿Y esto qué es? Que se le exija generalmente antes. Es un burofax que se envía porque queda porque claro, un queda requerimiento es que puede ir a la constancia. vecina y decirle, págame la comunidad, y se lo he requerido previamente. Lo que pasa es que no queda constancia, tiene ¿no? Que ser fehaciente, Claro, tiene que quedar constancia, y si en caso de que sea fallida esta notificación, en el tablón de anuncios de la comunidad. Vale. Bueno, Comunidad de propietarios es un poco la especialidad dentro de la... Pero a veces es genérica, como ¿no? más fácil si se envía un mail, ¿no? O este tipo de cosas que sí que tiene este acuse de recibo, ¿no? De que cualquier justifica, medio ¿no? que quede constancia que Sí, se ha recibido, pero nosotros siempre recomendamos que sea un burofax, porque no es tan caro y queda constancia. Hay fehaciencia de que ha llegado. Con un mail te pueden argumentar atrás, que no se ha recibido. Entonces, por asegurarse... Un burofax, bueno, que al fin y al cabo le llevan a la casa y tiene un acuse de recibo. Y luego es fácilmente demostrable, es decir, esos acuses de recibo se adjuntan en la demanda, entonces queda constancia de que se ha recibido. Claro, porque normalmente la persona que te debe dinero no te quiere aceptar o no te dirá o te admitirá que tú se lo has dicho. Sí, efectivamente. En todo caso, como ves, ya te han comentado una primera especialidad que tienen los procedimientos monitorios, que hay uno especial o tiene particularidades cuando los deudores forman parte de una comunidad de propietarios y son por deudas comunes o por las deudas en la comunidad de propietarios. ¿A partir de qué cantidad se puede reclamar a un vecino que no contribuye a las arcas comunes de la comunidad? Cualquier Es decir, no, porque yo sí que recuerdo que decían, hasta que no supera los 1.000 euros de deuda de no sé qué, no se puede iniciar. No tengo ni idea. No hay un mínimo. Sí. Es decir... Bueno, después habrá que mirar estatutos y demás, por eso siempre decimos, ¿no? Y Teo nos da bastante caña en esto, que hay que estar muy bien asesorados, porque a lo mejor tú, en general, dices, puedes hacer cualquier cosa, pero después cuando ves el documento de... no sé, unos estatutos o ves un contrato que había previo, lo que sea, pues siempre hay algo más. Y ahora que habéis... Porque este valor es importante, ¿no? Porque quien más, quien menos, es decir, lo más habitual es vivir en plurifamiliares y no en chalets o viviendas únicas. Es decir, que quien más, quien menos tiene un vecino. Entonces, se abre este procedimiento y ¿qué le pasa al deudor? Es decir, porque sí que recordamos, ¿no? Yo, por ejemplo, más de pequeña, ¿no? La del segundo no ha pagado, vamos, desde que yo recuerde, ¿no? Y ahí van todos los vecinos contribuyendo a pagar el agua, porque encima tenemos estos contadores comunes en muchas fincas, que si ahora se ha roto el ascensor, que si ahora no sé qué, que si ahora la partida para pintar la finca. Y todo esto, hay uno de la finca que, feliz cual lombriz, no aporta un duro. ¿Qué le pasa a día de hoy cuando se le interpone un requerimiento ya oficial, es decir, cuando se le denuncia por esto y se lleva a cabo este procedimiento? Es decir, ¿de qué plazos hablamos y qué obligaciones? Es decir, ¿va a pagar? Que ahora justo veníamos hablando de plazos. En tema de comunidad de propietarios y en como la mayoría de procedimientos, no es un problema. Dependerá de cada juzgado, ¿vale? Porque estamos hablando, Joan lo ha comentado, que hay monitorios que a lo mejor se resuelven en 6 meses, porque o bien el deudor paga rápido o porque lo localizan rápido, embargan y ya está. O sea, le pueden embarcar bienes por no pagar a la comunidad de vecinos. Sí, por supuesto. Incluso la vivienda. Jolín. Podría responder. El problema está que, por ejemplo, es verdad que hay juzgados que van sobrecargadísimos o gente que no tiene fijado un domicilio aparte de la vivienda esta, entonces dependerá un poco de cada caso. Entonces no podemos decir exactamente que sean en 6 meses. Pero que los plazos, pero sea un plazo de 6 meses o de 8 o de un año, al final suelen tener que hacerse cargo con la cantidad. Una vez que el secretario judicial nos admite el monitorio, lo que se hace es, se le da traslado a la otra parte, se le requiere para que o bien pague o bien se oponga. Y tiene un plazo de 20 días para pagar o para oponerse. Es decir, para decir por lo que no debe
tanto dinero o por lo que no debe Para presentar las famosas alegaciones, nada ¿no? de dinero o lo que estime oportuno. Que no encuentra que se ajusta Claro, la demanda. y tendrá o que tal. motivarlo, tendrá que decir por Y qué acreditarlo. considero Claro. que no debo este dinero. La tercera opción es dejar pasar el plazo. Yo no contesto, no digo nada, yo no existo, en cuyo caso, pasado el plazo de 20 días, el secretario judicial archiva el procedimiento y el archivo del procedimiento significa que nos vamos a ejecución. Y en ejecución, en el procedimiento de ejecución, es cuando nos referimos a que se le embargan los bienes para satisfacer las cantidades que nos debe. Vamos, que Bueno, funciona, eso está bien. Está bien. Lo mejor es... lo mejor que le puede pasar a una persona que le deben y que ha reclamado es que el deudor contra el que está reclamando no haga nada, porque eso directamente... O pague. Bueno, por supuesto. No, pero al no hacer nada, ese se acortan los plazos porque Claro, se pone en claro, ejecución. porque directamente uno puede pedir la ejecución, ese título, ese archivo, ese no hacer nada significa te doy la razón. Es decir, no tengo nada que alegar a lo que tú me estás reclamando. Entonces, por supuesto que el caso ideal es, como decía Joan, que nos paguen, pero también el caso ideal es que nos paguen antes de tener que haber llegado al juzgado. Es decir, porque tiene que tener la gente claro que puede uno reclamar extrajudicialmente fuera de los juzgados, es lo ideal. Nosotros lo hacemos habitualmente. Antes de poner una demanda en el juzgado, nosotros vamos y reclamamos con un burofax o reclamamos con una llamada de teléfono fuera del juzgado. La litigiosidad, entrar en el juzgado a pedir cosas, no es lo ideal de primeras, ¿vale? Claro. Ahorramos costes para la persona que nos está pidiendo que le reclamemos esa deuda y se puede conseguir que le paguen a uno fuera del juzgado. Ahora, hay muchos deudores muy insistentes y muy resistentes a las demandas, entonces pues no queda otra opción que ir al juzgado. ¿Vale? ¿Y hay diferencia en la cantidad que se reclama? Es decir, ¿supone algún tipo de diferencia? Aunque se pueda pasar por lo que hablabais del monitoreo, ¿no? Es decir, que pueda seguir este tipo de procedimiento. ¿Es lo mismo pedir 300 euros que 6.000 que 30.000? Sí, bueno, en el monitorio sí. La diferencia vendría cuando el deudor se opone. Es decir, si yo le pongo una reclamación a una persona de 1 millón de euros o de 100 euros y esta persona está de acuerdo o no dice nada, o sea, o bien paga, por ejemplo, o no dice nada, no hay si problema. no dice nada, se ejecuta, sea 100 euros o sea 1 millón de euros. O sea, es igual. El problema, la diferencia viene cuando se opone. Cuando se opone, es lo que comentaba Joan, tiene que hacerlo de forma motivada. Antes la ley no lo preveía así, solo preveía que en caso de oposición tenías que decir que no estabas de acuerdo y te quedabas así de ancho y después proseguía el procedimiento. Ahora no, ahora te piden que que des las razones por las cuales no debes esas cantidades o no debes ninguna, ¿vale? Y después de la oposición, dependiendo de la cantidad que estés reclamando, el procedimiento irá por verbal. Son dos tipos de procedimiento diferentes, por verbal o por ordinario. El verbal, ¿Y eso qué significaría? El verbal acorta un poquito los plazos, junta en la misma vista la audiencia previa y el juicio, es como en un acto. Es más reducido. Sí. ¿Y el juicio es un poquito ¿y qué más cantidad diferencia uno de otro? Hasta 6.000 euros vas por verbal, a partir de los 6.000 vas por ordinario. ¿Vale? Y después hay, dentro de los verbales existe la opción de los monitorios de menos de 2.000 euros, que después Joan nos explica un poquito el tema de abogada, de procurador, que también hay una pequeña diferencia cuando son por menos de 2.000 euros. Pero bueno, explícanos cuál es la diferencia. Sí. Vale. Porque si vamos antes y después, igual el que nos está escuchando... Vale, a ver, el procedimiento monitorio no tienes el por qué ir con abogado y procurador. No es obligatorio. Sí que es... O sea, una persona cualquiera podría poner un monitorio si le deben dinero y sabe cómo hacerlo. El problema es saber cómo hacerlo, ¿no? Y hacerlo debidamente ante el órgano que toca, alegando todo lo que se tiene que alegar, que la deuda efectivamente pueda ir por el procedimiento monitorio, que se aporten, que se acredite lo bastante bien. Incluso los abogados sí que tienen la posibilidad, porque es su trabajo, es nuestro trabajo, el de anticiparse un poco a la posible oposición que pueda haber, es decir, de tener en cuenta pues un poco de prever. Y
también como un dato que a mí me ha parecido interesante, el 47% de los monitorios no se inician, se desestiman. Inadmiten. No se admiten a trámite. ¿Por qué? Por defectos. Es decir, porque no están bien presentados. Exacto. Es decir, que alguien que ha querido decir, pues mira, este me debe dinero, ahora voy yo y me hago mi demanda, ¿no? Y Exacto. pam, fallo, va para atrás. Es decir, Claro. que a lo mejor lo conseguirás si luego lo haces bien o si acudes a unos profesionales, pero lo que está claro es que vas a tardar más tiempo. Claro. Sí. Y después, como decíamos, dependiendo de la cantidad, si las cantidades son inferiores a 2.000 euros, no será en ningún caso necesaria la intervención de abogado y procurador. Vale, ¿y el procurador de qué manera interviene? El procurador es un poco el que... El que procura que se acabe mediador, así la mala gana. El procura que se mediador. acabe Es un bien. enlace, Sí, es entre un poco el el abogado mediador, exacto. y el cliente, ¿vale? Es decir, tiene la obligación de dar cuenta al cliente de todos los trámites procesales que se llevan a cabo, y él es el que se relaciona directamente con el juzgado, no es el abogado. El abogado hace escritos, pero el procurador está entre medias. El procurador los entrega, se comunica con el juzgado. Es una figura que tenemos aquí en nuestro derecho, Y es obligatorio desde el momento en que se opone Exacto. a alguien al monitoreo. Es ¿vale? decir, que aumenta los costes Efectivamente. porque hay que pagarle al procurador. Es decir, en principio este procedimiento estaba pensado para ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Es decir, lo puede Claro. poner alguien sin abogado y procurador, lo puede poner por sí mismo, ¿vale? Pero desde el momento en que se opone, la persona a quien se le está Y reclamando supera se los 2.000 opone, euros, se acaba lo que hace sea. falta abogado y procurador porque Para ya va a llevarlo haber a un cabo. litigio serio, Sí, sí. ya no va a haber ningún acuerdo, nadie va Y a es, no puede presentarse cualquiera a un Efectivamente. juzgado a iniciar un Si según supera recurso. los 2.000 euros, a partir de 2.000 euros, y cuando nos vayamos o bien con la oposición, o bien a ejecución, o bien a juicio verbal u ordinario, entonces, y repito, si supera los 2.000 euros, sí que será necesaria la intervención de abogado y procurador. Y ahora vamos a las empresas. Ahora, porque esto, claro, hablamos de personas, es decir, pues una persona, una comunidad, una persona que le viene un pintor o un pintor que a lo mejor es autónomo y tal, pero vamos a empresas, ¿no? Empresas que sí que se deben encontrar, y sobre todo con la crisis, ¿no? Que se habrán encontrado con estas situaciones, que no estamos hablando de grandes empresas, porque cualquier empresa, mediana empresa o pequeña empresa de las islas, que hay muchísimas, ¿no? Que es el motor un poco de la economía, se pueden haber encontrado. Además, sobre todo también, vuestro sector también puede ser uno de los también sensibles a esto, ¿no? Es decir, el sector de la abogacía es verdad, ¿no? Que das el servicio y luego a la hora de cobrar Algunos cuesta. clientes nos deben dinero. Claro. No, si es que es verdad, porque esto es lo típico que son empresas que al tratar con personas que tienen ese tipo de problemas, luego, que yo no tengo un duro. Sí. ¿Cómo va? ¿Una empresa puede hacerlo, no puede hacerlo? ¿Es el mismo tipo de procedimiento o es otro? Sí, puede establecer el mismo, o sea, puede actuar a través del mismo procedimiento, el monitorio, si en caso de, bueno, no lo hemos comentado, para poner un monitorio, o sea, lo que te exige la ley es que haya un principio de prueba, ¿vale? Es decir, no hace falta que tengas todas las de la ley contigo para pedir esa deuda, pero sí que haya un principio. Por ejemplo, una factura, un reconocimiento de deuda, albaranes, un contrato donde se demuestre que ha habido, pues por ejemplo, en caso de una empresa, entregas o demás. Es el soporte que en principio pueda acreditar que existe una deuda. No quiere decir que exista, pero que de primeras tenga apariencia de que existe una deuda. Entonces una factura, por supuesto, casi siempre lo va a ser. Luego se podrá discutir si yo te pagué, no te pagué, pero la factura por lo pronto está ahí, ¿vale? Entonces, es decir, ya acredita que hay unos trabajos realizados, una mercancía servida, y ya sirve para poner en marcha un monitor. Entonces ese soporte de que pueda haber existido una deuda es necesario en este procedimiento. Después ya, si hay oposición, si el deudor no está de acuerdo, ya pondrá la oposición que considere. Pero para empezarlo basta con un poco este principio de prueba, no necesitas tampoco tenerlas todas. Entonces, una empresa, lo mismo. Si tienes un principio o una factura, generalmente es una factura, o un albarán o algún tipo de documento, un contrato, pues, simplemente. Puedes iniciarlo. Puede ser tanto personas físicas como jurídicas. Un autónomo puede poner una reclamación, es decir, bueno, en principio cualquier persona puede poner un monitorio, tanto si es empresa como si no. Pero cuando se trata de reclamaciones entre empresas,
Es decir, dentro de una relación comercial, digamos, tanto si es persona física como si es persona jurídica, de autónomo a autónomo, de autónomo a empresa, dentro de una relación comercial se publicó una ley, que es la 3/2014, que añade unas cuantas peculiaridades a este procedimiento cuando se trata cuando hay esta relación comercial. Por ejemplo, aplicas unos intereses que en un procedimiento monitorio normal, básico, no aplicas. Claro, estos intereses también es importante, ¿no? Porque dependiendo del tiempo que ha pasado, desde que se ha emitido la factura o que se ha producido la deuda hasta que te la pagan, mira, teníamos aquí ahora los pensionistas, ¿no? Que hablan de un poquito de esto, ¿no? Del tiempo que pasa y de la pérdida del poder adquisitivo. Es decir, las cosas no valen lo mismo. No. Y sobre la cantidad, o sea, si nos deben... Ay, digo, me has dado miedo ahora. Si nos deben 20.000 euros, con un mes, pues los intereses pueden subir muchísimo la cantidad que después nos deban, ¿no? Claro. Pueden llegar a ser más que la deuda. Claro, si va pasando el tiempo Sí, pues y la cantidad es alta. También otra particularidad. ¿Y qué intereses se aplican? Ahora mismo, en operaciones comerciales, el interés de demora en este tipo de operaciones está, creo que es en el 8%. Es decir, es un interés alto. Es un no interés estamos hablando de un importante. interés que tenga que ver con los tipos de ahora, porque los tipos de ahora, No, bueno, están más van a bajitos. subir, pero ahora están por los suelos. Pero la ley se publicó para combatir la morosidad Para que no en se el alarguen ámbito los de las procedimientos ni las operaciones deudas. comerciales. Es decir, que un 8%, pues lo que decías, ¿no? De según qué cantidades llega un momento que puede ser superior la cantidad de intereses, que es lo que nos pasa a nivel español, que la cantidad de la deuda en sí, ¿no? Claro. Bueno, hay que controlar también, porque si se generan intereses, entendiendo que la deuda no esté prescrita, que esto es otro punto que hay que tener en cuenta, por eso hay que... ¿Puede estar prescribir una claro. deuda? ¿Y cuándo, cómo y de qué manera puede prescribir? Es decir, que puede ser que una persona a quien le deban dinero no se dé cuenta durante 20 años que le deben dinero y de repente quiera reclamarlo. No puede. Ah, es que No puede, ¿y de qué manera dependerá. puede haber prescrito? Dependerá, pues, por el paso del tiempo, básicamente, o sea, la prescripción es por el paso del tiempo, dependerá del origen de esta deuda, pues la prescripción que pueda haber puede ser Pero de un para año, entenderlo de 3, de una manera 5. práctica, es decir, que un ejemplo de alguien que le pueda haber prescrito la deuda, porque lo raro sería que no lo hubiera reclamado antes, Pues, por ¿no? ejemplo, honorarios de abogado prescriben a los 3 años, si no me equivoco. Si no hemos reclamado la factura en 3 años, Si no la habéis reclamado. claro. Sí. Por eso digo, hay que estar asesorado, porque a lo mejor enviando un burofax diciendo que debes esta cantidad, estás interrumpiendo esta prescripción, o enviando un correo o algún tipo de comunicación que En el pueda momento quedar que se constancia. reclama, se reactiva otra vez el periodo de prescripción de la deuda. Entiendo, ¿no? No, se para. Se para. Pero bueno, si no se contesta en tiempo, o ¿cómo qué funcionaría Claro, ese? es que depende de la circunstancia, es decir, Ajá. ese paso del tiempo se interrumpe o se cuenta desde cero otra vez. Ajá. Lo que la gente tiene que tener claro es que cualquier derecho no es absoluto, es decir, está sometido siempre a plazos, el ejercicio de esos derechos o de esas obligaciones está sometido siempre a plazos y procedimentales. Que esto a lo mejor os pasa más con temas familiares, ¿no? Que a lo mejor no quieran reclamar o no piensen en reclamar en un tiempo... Pasa con todo, pasa con las deudas. La gente piensa que la deuda, que cree que no se extingue la deuda y la vitalicia. puede reclamar siempre. Entonces se encuentra con que vienen a asesorarse y les decimos, podemos pedirlo, pero no hay ninguna obligación porque ha prescrito ese derecho a exigirla. Entonces lo más probable es que se pierda ese procedimiento. Pero ¿Y se heredan? las deudas, por supuesto. Es decir, si han abierto un procedimiento contra un señor y ese señor se muere... Sí. Quien esté de heredero heredará, bueno, depende de cómo acepte la herencia después en el tema de hereditario, pero puede ser que sí, podría ser que sí. Claro, no, es curioso, ¿no? Porque yo qué sé, porque si un señor de, no sé, 90 y pico dice, pues mira, no voy a pagar nada. De hecho, en comunidades ¿No? de propietarios pasa Sí. mucho. Las comunidades de propietarios, hay un señor que tiene un piso, a lo mejor debe 2 años de comunidad, fallece, ¿y qué pasa con esa deuda? La comunidad no tiene la culpa tampoco. Entonces, Entonces el que se tendrá queda el piso paga la deuda. generalmente. Después hay que ver cómo se hace, si se ha aceptado herencia y demás, pero bueno. Sí. No, porque eso también es importante. Es decir, cuando Muy, uno se va muy haciendo mayor, importante. dices, digo, ahora claro. No es nuestro caso, no nos estamos haciendo tan mayores todavía. No, pero bueno, hay que tener en cuenta que otras no quedan que años sí. de que no se vive contribución. para siempre y que estas cosas pueden pasar.
Bueno, que otra particularidad de los procedimientos monitorios cuando lo entabla una persona jurídica es que sí tiene que pagar tasas judiciales, por ejemplo, ¿vale? La gente lo tiene que tener claro. Como persona física, uno personalmente quiere reclamar, no hay ningún problema, no tiene que pagar nada. Es decir, si es una persona que no tiene una empresa, es decir, una persona de a pie, reclama, no paga tasas judiciales. No hay tasas judiciales para personas físicas, afortunadamente, pero para personas jurídicas sí. Es decir, depende de la cuantía, hay escalones y se pagan tasas judiciales, ¿vale? Tenemos una llamada de un oyente que debe tener alguna duda. Lorenzo de la Vileta. Bon dia, Lorenzo. Hola, bon dia. Com va? Ja... Li deuen 2 Bs? Sí. I qui li deu 2 Bs? I com li deu 2 Bs? Mira, aquí ara ho té perquè li solucionin el tema o que li diguin com i què ha de fer. No, bueno, jo el tinc en mans d'un abogat i això, no? Però resulta que el jutge, jo no sé què fa, ni la policia, que no cerquen... estan avisats a on viu aquesta persona i tot això, estan en busca de captura i diuen que no el troben. Per donar-li la notificació de que vostè li està reclamant uns 2 Bs que li deu. Sí, me deu aproximadament 11.000 euros. 11.000 euros que no són pocs. I des de fa quant de temps que li deu aquests 11.000 euros? Des del 2014. 2014. I quan va iniciar vostè el procediment? Tot d'una que d'això... Jo vaig posar en mans de la meva abogada, no? I el jutge sap, perquè jo m'han dit on viu i on deixa de viure i està tot el dia per Palma passejant i això, i que diuen que no el troben. Inclús jo li vaig dir a la casa i el carrer i tot, a les hores que han d'anar a cercar-lo, i que va, ni se preocupen de... Sí, es que no sé si vol demanar-li res, preguntarle algo a Lorenzo para, digamos, aclarar un poquito la situación, porque supongo que es habitual, ¿no?, que los que deben se escondan. Sí, per suposat, però no sé en quina fase del procediment judicial pugui estar, perquè en principi, si no troben aquesta persona però tenen un altre domicili, via judicial se fa una investigació del domicili i se podria, i normalment el que fa el jutjat és dir, mira, escolta, en aquest domicili que tu mos has facilitat no el trobam, i donen plaç per facilitar un altre domicili. Vull dir, si aquesta persona... Llorenç, sí. Si ho està a via un altre domicili, se suposa que l'han d'haver comunicat en el jutjat. Si no agafa notificacions i no... No, perdona que te dic. Digui, Llorenç. El domicili és aquest domicili que jo li vaig donar a l'abogada i a el jutge. És el mateix que té sempre. El que passa que ell durant tot el dia no està a casa seva. I han d'anar... A diferents hores. Han d'anar o al matí, a primera hora o al vespre quan ell se'n va a dormir. Vamos, que ell no obri la porta. També pot ser que sigui dins la casa i no obri la porta perquè sap el que li ve. Llorenç? Sí? Que deia que tal vegada és que també sap que deu 2 Bs i que no obri la porta quan veu que ve qualcú que no coneix. No, però és que ell a la porta hi té posat un candau. I doi. I ara, què li ha dit la seva abogada? Què han de fer? Que ella cada moment ho està notificant en el jutge i això, però i li està dient a les hores que aquest senyor el poden trobar allà, però la policia sabeu que no hi va, només hi va durant el dia. Bé, va, anem a xerrar, si li pareix, amb els nostres experts jurídics a veure què se pot fer davant aquest tipus de situacions. I moltes gràcies, Llorenç, per tornar a cridar als nostres telèfons. Saps que sempre pots cridar per consultar qualsevol cosa i mira, no sabien que també tindries qualque cosa a dir en tema jurídic i tot. Sí, no... Tot és aprendre. Vinga, i molta sort amb aquest procediment, si li tornen aquests 11.000 euros, que com deia no són pocs. Vale. Moltes gràcies, Llorenç. Vale, Una situación real, es decir, en este caso, Llorenç se encuentra con un señor que le debe 11.000 euros, un señor que tal vez, por lo que cuenta, puede ser que le deba más gente, ¿no? Es decir, que se encuentra en una situación de decir, o que ya esté acostumbrado, es decir, porque una persona normal, es decir, lo normal es encontrarla pronto, ¿no? Pero esta gente que se hace la escurridiza para no recibir la notificación que es el requerimiento previo, entiendo, ¿no? Para a la hora de
Pues de que Es el principio. Claro, el principio para poder llevarlo hacia adelante, porque si luego no quiere decir nada, se tendría que hacer efectivo el pago de la deuda. Pero claro, si no llega este requerimiento Si no lo han previo, es un notificado, problema. Exacto. Sí. Para notificar, bueno, hay dos vías, ¿no? Estamos en un monitorio. Los únicos que se puede... hay un procedimiento si no consiguen localizar al deudor, que es la publicación en edictos, es decir, que cuelgan la resolución en el tablón de anuncios del juzgado y ya está. ¿Qué pasa? Que el monitoreo, al ser un procedimiento un tanto especial por temas de prueba y demás, no se acepta, salvo en casos de comunidades de propietarios, este tipo de publicación. Entonces, si tú presentas un monitorio y no localizas al deudor, lo que hacen es archivarlo y tienes que ir por declarativo, por ordinario, por verbal, dependiendo después del origen y demás. Entonces, en el caso de este señor, pues no sé muy bien. Claro, si ya están procedimientos iniciados y sin ver un poco el problema en sí, es un poco difícil decirle cómo está o cómo puede progresar. Pero es habitual no encontrar al deudor. Generalmente. Sí, desgraciadamente lo es, porque hay auténticos profesionales, como tú bien has dicho, de esconderse. Pero no solo podemos mirar el lado fino del embudo, porque está el lado ancho. La notificación correcta es una garantía para todo el mundo en el procedimiento. Claro. Es decir, si tú por H o por B, desgraciadamente no has estado en el domicilio, que se te dé por notificado de ciertas cosas es un problema. Es decir, te merman tus derechos, tu capacidad de defensa. Entonces, vale, es cierto que está ese problema de los deudores que saben esconderse muy bien, pero es una garantía para el resto que se notifique en tiempo y forma correctamente cualquier tipo de procedimiento, cualquier tipo de acto procesal, ¿vale? Entonces no podemos mirar solo la parte mala, está la buena. Luego intentaremos nosotros, los expertos, los que vemos cada día este tipo de problemas, dar soluciones, ¿vale? Para que se encuentre. Interpuesto el monitorio o el declarativo, ya se puede cobrar. Desde el momento que ya este requerimiento ya ha pasado. Es bueno lo que me comentábamos antes, está pendiente de ejecución. Es decir, si pagas, se termina, si no dices nada, se archiva el monitorio y pasa a ejecución, y después, si te opones, pues va el procedimiento que corresponda y en la sentencia después se puede ejecutar. Es decir, ejecutar, tú pides la ejecución del principal, ahí la ejecución ya lleva costas e intereses, en caso de que se haya presentado con abogado o procurador, y ahí es un poco cuando empieza el tema de embargos de nómina, embargos de cuentas bancarias, se pueden incluso embargar los bienes que haya en una casa que no sean necesarios. No sé, ahora mismo no se me ocurre que puedas tener en una casa, pero cosas que no sean necesarias. Claro, que puedas tener un bien, que puedas tener una pintura, sí, que tenga un valor, que puedas tener algún tipo de, joyas, ¿no? Me imagino que deben ser cosas que se ponen embargables, de valor, ¿no? Que sean de carácter que no superfluo. Exacto, que no sean de necesidad básica para vivir. Me habéis hablado de comunidades de propietarios, pero hay otro apunte que es el tema internacional, ¿no? Que cuando resulta que el que te debe dinero no vive en Málaga ni en Manacor, sino que vive en un país europeo o no europeo, porque a lo mejor esto aquí, claro, supongo que cambia la cosa si es Europa a si no es Europa también. Si no es Europa, ya tendríamos que mirar de qué país a qué país están hablando y aplicar convenios internacionales. La suerte, si está en Europa, entre comillas, es que existen dos tipos de procedimientos. Uno es el procedimiento de escasa cuantía, que es hasta 5.000 euros, y otro es el monitorio europeo, en el que el reglamento que lo regula está ratificado por los estados europeos menos Dinamarca, es decir, cualquier estado europeo menos Dinamarca puede acudir a este tipo de procedimiento. Que esto también será bastante común con la cantidad de extranjeros que tenemos en las islas, es decir, gente que tal vez te contrata aquí, sobre todo en tema empresas, ¿no? Pero que a lo mejor su domicilio fiscal está la Conchinchina, sí, bueno, exacto. Es decir, que, ahora, no lo digo porque hablamos ahora de Europa. Claro, pero Europa que no lo tienen aquí, es decir, que te vienen a contratar, pues yo qué sé, sobre todo a lo mejor temas de construcción, temas de, de locales, ¿no? De inmobiliarios, sí que debe ser bastante habitual, ¿verdad? Y lo es, sí. Es. Bueno, de hecho, normalmente el procedimiento monitorio donde se pone la demanda es en el juzgado de donde se han entregado los bienes. Oigo algo, Juan Carlos, y no sé qué oigo. Yo no sé si desde casa también lo oyen, pero estaba dudando.
No se oye nada más, ¿vale? ¿Verdad que Vale, oíamos yo algo? algo, Estábamos no aquí sabía si en estaba plan, supliendo. chan, chan, presencias, hemos hablado de personas internacionales y de repente Y ha aparecido. hay un francés enfadado que... Seguramente sí ¿Los se ha tiempos ido. son los mismos cuando hablamos de temas internacionales? ¿Los márgenes de tiempo? Claro, el monitoreo es el mismo procedimiento, es el mismo margen de tiempo. El requerimiento que se le envía en estos tipos de procedimientos son de 30 días y al ser el procedimiento monitorio, son procedimientos aposta creados para intentar reclamar deudas de forma rápida, un poco para desatascar temas judiciales y darle un poco de velocidad, intentan hacerlo lo más rápido posible. Pero hay luego que se presentarlo en el país de donde es el deudor. En principio, No. es donde se haya, o bien se hayan prestado los servicios o entregado las mercancías. Ajá. Pero después dependerá otra vez de... Pero habrá que buscarlo y habrá que intentar ese requerimiento, Claro, ¿no? Para hacerle sí. la comunicación de que, o sea, que se complica un poquito la cosa. Es decir, que hay que mirar bien. Esto hay que mirarlo bien. Tampoco es una cosa que sea el día a día de las reclamaciones que se generan aquí, probablemente por desconocimiento, pero hay que mirar cada caso. Aunque sea una reclamación a veces de, bueno, ya pasando un poco al final, aunque sea una reclamación a veces de 200 euros, hay que estudiarla porque en el despacho hemos tenido casos de gente que nos viene, por ejemplo, oye, me han pasado una demanda, o sea, que una persona normal le llega una demanda del juzgado de a lo mejor 200 páginas que se queda, que no saben esto ni qué es, y le están reclamando un impago de una tarjeta de crédito que a lo mejor la deuda son 100 euros y los intereses son 300. ¿Y esto cómo puede...? Claro, decir? pues generalmente se trata de intereses abusivos, entonces hay que mirar un poquito todo lo que se están reclamando. Puede venir por un monitorio, porque si ellos te calculan los intereses que se han generado, se han generado tantos intereses, la deuda es tanto... Claro, que esta es otra. O sea, gente, por ejemplo, que tiene lo que decías, una tarjeta de crédito que tiene que pagar, por ejemplo, Digo, en 3 meses o al mes siguiente o lo que sea, no hace efectivo el pago porque en ese momento no tiene liquidez y, claro, al momento que pasa la fecha del pago, ya se le puede reclamar de manera a través de un monitorio, ¿no? Es decir, no siempre suele ser el procedimiento más habitual, me imagino, porque si no también los bancos perderían a todos sus clientes, pero sí que puede pasar. A ver, por lo general, este tipo de reclamaciones vienen precedidas de llamadas a punta pala, alguna carta, generalmente sin certificar, o sea, una carta en el buzón, muchas veces, a veces sí, dependerá de cada caso, es que hay que estudiarlo todo. Una carta dejada en el buzón no prueba, o sea, no puede dar fehaciencia de que se ha entregado esta carta, a lo mejor. Entonces, ¿existen prácticas abusivas en estos casos? Es decir, de lo que hablábamos antes, ¿no? De este tipo de notificaciones para tener también el derecho del deudor en caso de que sea deudor. Claro, o sea, es que están los dos lados. También están temas de prescripciones que ahora mismo yo no le he visto en muchos juzgados, pero sí alguna sentencia de primera instancia diciendo que una empresa que estaba reclamando facturas de teléfonos del año, creo que era de 2011, y las estaba reclamando en 2017. La prescripción por este tipo de consumos es de 3 años para algunos juzgados. Hay algunos que dicen que 5, pero bueno, estaba ahí y entonces había una sentencia que decía como que indemnizaba a quien le habían reclamado inicialmente, porque dice, hombre, está reclamando una factura que es de cajón, que está más que prescrita, y claro, una persona a lo mejor le reclamas 150 euros, dice, guau, me lo quito de encima, lo pago, y ya está, y a lo mejor esa factura está más que prescrita, pero para quitártelo de encima tú lo pagas. Pues eso es mala fe, que te lo reclamen sabiendo Exacto. que no pueden reclamártelo y por eso hicieron pagar en este caso. Y luego, es verdad que también este tipo de... Porque esto le habrá pasado a más una persona a lo mejor con servicios telefónicos o internet y todo esto que llaman estas empresas a los hogares, ¿no? A decir, usted me debe o le debe a la compañía Movistar o le debe a, yo qué sé, a ONO, a estos, a los otros, tanto dinero y claro, estos típicos fines de... o seguros, ¿no? De médicos y tal, ¿no? Estas altas y bajas que a veces son tan que no están tan definidas, ¿no? Porque a lo mejor verbalmente, sobre todo los señores mayores, ¿no? O sea, la gente más mayor que tal vez quiere deshacerse de algún tipo de contrato, ¿no? De Y servicio, ve que se lo dice 3 veces al de la... Pues mira, va 3 veces al señor del seguro, mira que yo no quiero más este servicio. No le dan de baja, le empiezan a reclamar, a lo mejor el señor se va al banco y dice, pues no pagues más, ¿no? Que esto es muy típico, ¿no? Pues yo he dado orden al banco de que no pague más, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Ahí también tienen un tiempo de tal o cómo funciona? Habrá un tiempo de prescripción, dependiendo de lo que decíamos. Por ejemplo, el teléfono
el suministro de la línea telefónica son 3 años, dependiendo de cada tipo de deuda, habrá un tiempo de prescripción. Entonces habrá que mirar el tiempo que ha pasado desde la deuda, si ha habido interrupción de la prescripción, es decir, si ha habido... si le llega algún tipo de requerimiento. Exacto. Habrá que estudiarlo todo, pero siempre teniendo en cuenta que, además de que la gente puede reclamar, a la gente a la que le reclaman también tiene derechos. O sea, claro, hay que velar un poquito también por estas cosas y no tener miedo a preguntar o asesorarse en este caso. También, es decir, los deudores en estos casos, por temas a lo mejor de consumo, que también acudan a unos expertos para poder defenderse, sobre todo cuando el que acusa, ¿no? Porque esto también lo vemos muchas veces, ¿no? Que son pues multinacionales, empresas muy grandes, que disponen de dinero suficiente como para hacer este tipo de prácticas que tal vez a ellos no les supongan un gran dinero a nivel individual, sí a nivel colectivo, pero al usuario de a pie pues le puede suponer... Hay las empresas de recobro que han comprado deuda a otras grandes empresas, bancos, los demás son expertos en amedrentar a la gente. Entonces, estar bien asesorado de lo que tiene que hacer uno es muy importante. Claro, no dejarse amedrentar y por lo menos acudir a un experto y poder contestar. Muchas gracias, chicos, por vuestros consejos y os esperamos la semana que viene. Muchas gracias, gracias. Cristina.